En 2022 me presenté a este concurso, a esta beca de investigación del Archivo de la Biblioteca Nacional. A lo largo del año, a partir de que la beca salió, me dediqué a transcribir buena parte de esos documentos que forman parte del anexo del libro. Y lo que empecé a hacer fue intentar encontrar pistas tanto de Luis Giles como de su novia Saturnina y de su esposa luego, Andrónica Martínez, en distintos archivos, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Ricardo Levene de la Ciudad de La Plata, en censos que están digitalizados, en registros parroquiales, en donde aparecen nacimientos y casamientos de la familia Giles Martínez, y fue un trabajo de comenzar a entrecruzar información que brindaban esas distintas fuentes con una lectura profunda de investigaciones históricas sobre los distintos periodos que atraviesa la vida de Luis Giles y de su esposa Andrónica. Entonces, la intención fue intentar llenar los vacíos que dejaban esos distintos fondos documentales para poder entender mejor los procesos históricos, pero también los distintos espacios, los distintos territorios en donde esas historias van transcurriendo. El partido de Ranchos, la ciudad de Buenos Aires, en la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de Argentina como un país, lo que eso implicó en términos de construcción institucional, pero también de disputas por el control de la capital, de Buenos Aires, y ese fue a grandes rasgos el proceso. La historia de Luis Giles es la historia de un hombre que vivió en una porción muy importante del siglo XIX en el territorio bonaerense, y seguir su historia nos permite reconstruir, por un lado, los distintos conflictos bélicos a partir de los cuales se fue transformando esa provincia de Buenos Aires, ese Estado Autónomo de Buenos Aires, en la sede de un poder nacional que va a ser luego Argentina, pero nos permite también entender esas historias no desde el punto de mira de la ciudad capital, sino desde la campaña rural, ¿no? Desde el Buenos Aires profundo, el Buenos Aires dedicado a la exportación ganadera, a la manera en la que ese estado también iba siendo vivido por personas concretas en la vida cotidiana del quehacer administrativo. Pero es también la historia de Luis en tanto que esposo y novio de dos mujeres. Es la historia de cómo este sujeto se relaciona románticamente en la segunda mitad del siglo XIX, cómo forma una familia, qué tipo de vínculo lo une con su esposa, de qué manera también él se va involucrando en política, qué cuestiones de su vida cotidiana como funcionario, como trabajador de ese Estado, lo motivan a involucrarse en distintas disputas políticas también que solemos conocer más desde arriba, no más desde los grandes hombres, los Mitre, los Avellaneda, pero hacer ese ejercicio de centrar la mirada y pensar ese proceso desde Luis Giles habilita mirar un mundo de relaciones sociales más desde abajo, ¿no? Luis Giles ingresa dentro de un relato histórico que en principio nos muestra cómo a la caída de Rosas hay dos grandes proyectos de país con distintas perspectivas políticas y económicas, una con sede en la ciudad de Buenos Aires, que es el proyecto del Estado de Buenos Aires, y otro con sede en Paraná, que es la Confederación Argentina. Luis entra en sus 20, 25 años a ser parte de un ejército que combate contra la Confederación Argentina, y luego va a empezar a ser un protagonista de esta historia en calidad de juez de paz de Ranchos, ¿no? Entonces, ese joven que empieza siendo soldado, luego va a ser un funcionario del Estado desde esa campaña rural, y se va a involucrar
en distintos negocios en ese territorio, va a construir una familia, va a poder pensar también su participación política, va a pensar el cotidiano de ese pueblo también preocupándose por la existencia o no de una escuela, por la manera en la que distintas vicisitudes, como puede ser una sequía, afectaban a los paisanos que vivían en su pueblo. Em, entonces, ese ejercicio de hacer como un gran zoom y en lugar de pensar esa segunda mitad del siglo XIX desde los comicios electorales, de quién terminaba siendo presidente de eso que después iba a ser un país, y mirarlo desde los ojos de un tipo que tuvo cierto poder político, pero que también, por la peculiaridad de las funciones que concentraban los jueces de paz, nos permite también contemplar un conjunto de dimensiones entrelazadas de lo social, lo político, lo económico, lo cultural de esa vida. Para pensar la historia de Luis, también hay que pensar la historia y el proceso de Ranchos, ¿no? Ranchos comienza siendo un pueblo en esa línea de frontera, en esa línea de fortines militares que buscan de algún modo eh, conservar el territorio colonizado, ¿no? Y por un lado servir de reaseguro contra esa misma, digamos, para que esa frontera sea vigilada y sea cuidada y se dispute ese territorio ganado, robado, expropiado a las poblaciones indígenas que circundaban, ¿no? De ese origen de línea de fortines, Ranchos va a comenzar a crecer un poco al compás de cómo se va desarrollando la economía ganadera a lo largo del siglo XIX. Entonces comienza a ser un pueblo de estancias, empieza a vivir centralmente de la producción agropecuaria, sobre todo de la producción de ganado vacuno y ovino. Y al momento en el que el ferrocarril llega a Ranchos, tenemos que imaginarnos que esa distancia, que es de un poco más de 100 kilómetros, desde la ciudad de Buenos Aires, demoraba 5 horas en tren. Y hasta la llegada del ferrocarril, bueno, había tropas de carretas, había otras maneras de comunicar la ciudad con el pueblo de Ranchos que insumían mucho más tiempo. Pero es interesante porque a lo largo de la vida de Luis Giles como funcionario de ese pueblo, las idas y vueltas hacia la ciudad de Buenos Aires son constantes porque hay muchos trámites administrativos que solo pueden realizarse en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, un trecho muy recorrido por Luis y por su esposa Andrónica también. Rosas consigue establecer una diplomacia duradera. Tanto es así que se instala esta noción de indios amigos, que son caciques que de alguna manera van a tener un intercambio comercial con los criollos, van a hacer intercambios muchas veces por el acceso que tenían a las salinas, intercambian sal, intercambian cueros por textiles, por bienes de primera necesidad, de alimentos, yerba, alcohol, tabaco, y también aportan personas para el Ejército Nacional, ¿no? Entonces, para el momento en el que Luis Giles es juez de paz, la línea de frontera que antes preservaban esos fortines se extendió muchísimo más hacia el sur. Entonces, por ejemplo, para la época en la que Luis Giles es juez de paz de Ranchos, las incursiones del tipo Malón van a ser cotidianas ya para la zona de Tandil, ¿no? Entonces imaginémonos que la tierra ganada para la producción agropecuaria era muchísimo mayor, entonces Ranchos en ese momento está en el centro, en el corazón de esa campaña bonaerense extendida. Era un funcionario todoterreno, ¿no? Porque comienza como magistratura, como servicio público durante el gobierno de Rivadavia en la década de 1820
y tiene unas funciones cuando está dentro de una ciudad y tiene otras cuando está dentro de un pueblo o una campaña rural. En una ciudad son menores o más repartidas las tareas, pero en la campaña rural están todas concentradas. Entonces es tanto una suerte de alcalde del pueblo, pero también es un comisario de policía y también es el que recauda impuestos y es el que tiene a su cargo armar censos de población para saber cuántos habitantes tiene el pueblo. Es el que está en comunicación permanente con el gobernador de la provincia para solicitar recursos. Es también el que vela por las distintas transacciones comerciales que se hacen dentro del pueblo, el que más o menos, digamos, certifica que está todo en regla. Entonces es una cantidad de tarea para digamos, un puesto que es muy mal remunerado y que de algún modo también requiere que quien lo ejerza tenga sus negocios adicionales para complementar. En el caso de Luis Giles, en el caso de la familia Giles Martínez, porque la familia Martínez de su esposa es dueña de grandes extensiones de tierra dentro de ranchos, ellos van a estar ocupándose también de la producción ganadera dentro de ranchos. Yo creo que seguir la vida de Luis Giles y sobre todo seguirla a través de las fuentes que hay en el Fondo Giles Martínez, que yo voy a referirme brevemente a eso. La riqueza del Fondo Giles Martínez que preserva el archivo en la Biblioteca Nacional es que cuenta con muchísimos papeles de índole personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar la batalla de Pavón no solo como un acontecimiento bélico fundante de la nación, sino también pensarlo desde la vivencia de un soldado, desde la vivencia de un soldado que se cuenta entre los pocos que saben leer y escribir y intercambia cartas con su novia que lo espera en ranchos. Pero también cruzar esa información, por ejemplo, con fuentes de Luis Giles en tanto que juez de paz, que son mayormente las que están en el archivo provincial, en las que están en el archivo de La Plata, es también encontrarse con un Luis Giles que manda cartas desesperadas al gobernador de la provincia para pedir que por favor le asignen recursos para sostener las 2 escuelas que hay en ranchos, que pide por favor que sean un poco menos exigentes con la leva militar porque los paisanos están teniendo que abandonar sus campos para ir a la guerra del Paraguay entre el 1865 y 1870. Entonces es también eso, cambiar el punto de mira, pero mirar mucho más al ras y mucho más desde la vida cotidiana, un proceso muy, muy convulsionado de muchísima transformación y muy acelerada, que es, a grandes rasgos, la segunda mitad del siglo XIX en este territorio que va a terminar siendo Argentina. El triunfo de Buenos Aires en la batalla de Pavón cambia la vida de Luis Giles, como cambia la vida de todas las personas que van a vivir en lo que luego va a ser el territorio nacional, ¿no? De distintas maneras, pero de algún modo lo que se pone en juego en esa victoria de Buenos Aires frente a la Confederación es el triunfo del poder político y económico de Buenos Aires frente al resto del país. Se pone también en juego el modo en el que se iba a organizar ese Estado. La manera en la que Luis Giles se desempeña como juez de paz de ranchos hubiera sido muy diferente, o tal vez ni siquiera hubiera existido un contrafáctico, si ganaba la Confederación, ¿no? Un momento bastante interesante de la trayectoria de Luis Giles es cuando de alguna manera él se siente interpelado a unirse a la causa mitrista. Para mí es súper interesante porque es un proceso que se suele estudiar mucho desde las cúpulas, desde las disputas de palacio, ¿no? Entre, digamos, qué le pasa a Mitre en relación a Avellaneda,
cuál es la consideración que tiene Mitre acerca de cuál debería ser el rol de Buenos Aires y si la ciudad de Buenos Aires tiene que ser o no la capital del país o la capital de la provincia, ¿no? Mitre era de la idea que la ciudad de Buenos Aires tenía que ser la capital del país y que en virtud de eso tenía que relegar su condición de capital de provincia. Y lo que a mí me resulta muy significativo de pensar la trayectoria de Luis Giles es entender cómo esa campaña política de movilización de voluntades en torno a un proyecto también tiene una dimensión territorial de recorrida por muchos pueblos de la campaña bonaerense. Ahí hay un montón de lagunas, ¿no? Sabemos que Luis lo acompaña a Mitre, que se ve convocado, que se ve interpelado, y ahí lo que yo hago en el libro es plantear algunas posibles hipótesis. ¿Habrá estado Luis Giles en alguna de esas grandes conferencias que los mitristas hacían en Chascomús o en Monte? No hay registro, no encontré registro de que hubiera habido un acto específico en Ranchos, pero esta línea de Fortines original siempre fue una línea de mucho cruce entre las poblaciones de estos pueblos, ¿no? Entonces, para mí resulta interesante hacerse la pregunta de qué habrá visto Luis en Mitre, de qué manera su experiencia como juez de ranchos y las distintas dificultades que él conoció en esa apelación permanente al poder provincial lo pueden haber movido a decir, bueno, es por acá, me interesa acompañar este proyecto. Y es súper interesante justamente porque siempre solemos pensar, o muchas veces dentro de la historiografía se ha pensado en interpelaciones y en movilizaciones, digamos, adhesiones pasivas a los líderes, ¿no? Y acá estamos hablando de un tipo que tenía un cierto poder, una cierta referencia dentro de su territorio, que decide, hay un historiador de ranchos que dice que Luis muere muy pobre y que, entre otras razones, muere muy pobre porque buena parte de sus ahorros los destina a la causa mitrista. Y eso me parece fascinante porque de repente es no solo apoyo ideológicamente, no solo me movilizo militarmente, sino que lo que tengo, siento que es legítimo ponerlo al servicio de esta causa. Yo suelo hacer investigaciones en perspectiva de género y me considero parte de una tradición que hace historia de las mujeres, ¿no? Y que piensa más bien en clave de historia de las mujeres trabajadoras, historia de las mujeres que no tuvieron poder político y económico, pero que sin embargo hicieron su vida en un sentido bastante semejante al de Luis, em, en términos de permitirnos ver, descentrando la mirada, una porción de historia argentina. Entonces, en ese plan yo pensaba, bueno, estoy haciendo un libro sobre Luis Giles, tengo que poder pensar también esta trayectoria en perspectiva de género. Entonces, para mí eso implicó diferentes decisiones y diferentes focos a lo largo del libro. Por un lado, poder pensar esa masculinidad, la masculinidad de Luis, pensarlo como un enamorado, las cosas que dice, las cosas que propone, las cosas que le prohíbe o que intenta prohibirle a su novia en esas cartas. El hecho de que solo contemos con las cartas escritas por Luis es de alguna manera un desafío porque no tenemos las palabras de puño y letra de su novia de entonces, de Saturnina. Pero si leemos a contrapelo las cartas de Luis y las cosas que le reproche, las cosas que Saturnina hace y que a él no le gustan, de alguna manera también podemos reconstruir esa figura. ¿Qué significaría para Saturnina ser depositaria de esas cartas, ser la destinataria de esas cartas, escribir cartas de amor? ¿Cuáles serían las referencias culturales a la mano? Dos personas que sabían leer y escribir, ¿qué estarían leyendo para poder expresar su amor en esos términos? ¿Cuáles serían las referencias a mano para pensar esa relación? Para mí eso tenía una dimensión de género ineludible, ¿no?
Pero también yo creo que poder pensar e imaginar en algunos casos, cuando las fuentes no dicen todo lo que una querría que dijeran, esa trayectoria de la que va a ser la esposa de Luis, Andrónica Martínez, que va a ser una persona que va a compartir junto con Luis la gestión de esos negocios familiares, que va también a ser una viuda relativamente joven, ella enviuda a sus 50, y se traslada desde el pueblo de Ranchos a la ciudad de Buenos Aires. Me parecía muy interesante también ver, porque otro intercambio epistolar que aparece en ese fondo Giles Martínez es el intercambio entre Andrónica y su hija Isabel. Y hay consejos que Andrónica le da respecto de no casarse muy joven, de no casarse solo por dinero, de no esclavizarse, de pensar el matrimonio como una suerte de esclavización, em, en un momento en donde contemporáneamente las anarquistas están escribiendo La voz de la mujer y están pensando el matrimonio en términos semejantes, ¿no? Entonces, para mí también una dimensión de género tenía que ver con rescatar esas ideas, ese repertorio de consideraciones sobre lo que debía ser la vida de estas mujeres. ¿Qué sucede con Saturnina, con la novia con la que él intercambia cartas desde el frente de batalla en 1861? Porque apenas él regresa de Pavón, a los meses se casa con Andrónica. No tenemos registros de que Saturnino hubiera fallecido, lo cual eso podría explicar que hubiera previamente un arreglo de dos familias, ¿no?, para consolidar una fortuna agropecuaria en ese pueblo de la campaña bonaerense. Para mí es un interrogante importante también saber qué le pudo haber pasado a Andrónica, quien finalmente se casa con Luis, en su vejez, al ser probablemente la depositaria de todo este archivo familiar, al ser quien cuenta con esas cartas de Luis en su juventud a su hermana. Hay todo un misterio novelesco. Yo lo que creo, cuando Luis refiere en una de las cartas que Saturnina le había pedido que quemara sus cartas, las que ella había escrito, y él lo hace, y él lo hizo. Bueno, ahí yo me familiaricé con una historiografía muy rica, muy linda, que hay sobre pensar en los intercambios epistolares entre varones y mujeres en el siglo XIX. Y esta costumbre aparecía como algo bastante habitual, ¿no?, que tenía que ver con preservar la intimidad, con preservar un honor. La pregunta que aparece es si además había una motivación extra del tipo: sé que te vas a casar con mi hermana y este vínculo es un vínculo prohibido. El Fondo Giles Martínez, que está preservado aquí en la Biblioteca Nacional, tiene documentos que son de muy distinta índole. Están estos documentos más bien íntimos, más bien privados, que son el epistolario, los distintos epistolarios, ¿no? El que intercambian los novios en 1861, el que intercambia Andrónica Martínez con su hija hacia la década de 1890. También hay muchísimos documentos comerciales, ¿no?, muchísimas transacciones en donde se ve cómo la familia Giles Martínez va extendiendo sus posesiones dentro de esa campaña. Y está este primer gran raconto, que es el que introduce el libro, el que abre el libro, en donde Luis, hacia la década de 1880, hace una suerte de punto por punto cronológico, qué es lo que hizo desde 1852 hasta el momento en el que está escribiendo. Y los acontecimientos que él decide destacar ahí son, por supuesto, acontecimientos político-militares, ¿no? Habla de su participación en la Guardia Nacional, habla de su rol como juez de paz, habla de
acompañarlo a Mitre en la batalla de La Verde. Entonces es una suerte de puesta en valor de su propia trayectoria. Entonces lo que a mí me resultó importante fue hacer ese cruce con otros fondos documentales en donde también aparece Luis Giles. En el Archivo General de la Nación encontré fuentes que tenían que ver con la actuación de Isaac Giles, el padre de Luis, como una persona que acumulaba cierto poder económico y político en ranchos, que había tenido un lugar destacado como funcionario de una suerte de comisión que se arma para lograr que la escuela de ranchos se cree. Y luego lo que encuentro y complementa de algún modo las fuentes que yo consigo en el archivo de la biblioteca son también menciones al partido de ranchos en una época en la que Luis ya era juez de paz. Entonces, por ejemplo, en el libro aparece mencionada la situación de una colocación de una niña, ¿no? La colocación era una práctica de una suerte de adopción con una dimensión laboral muy fuerte. Hay una niña que es trasladada desde la ciudad de Buenos Aires al pueblo de Ranchos para servir como mucama de una familia, y encuentro yo un pleito judicial en el Archivo General de la Nación en donde esta madre intenta recuperar a esta hija y la familia se opone y la familia consigue finalmente que la niña se quede trabajando como sirvienta en Ranchos. Lo que encuentro en el archivo de la provincia de La Plata, en el archivo Ricardo Levene, es súper interesante porque es como el libro diario del juzgado de paz de Luis Giles, ¿no? Es el día a día, las minucias administrativas, burocráticas, pero también reconstrucciones de la cultura material de ese juzgado de paz, ¿no? Esa habitación en donde había reglamentos, copias de la Constitución, libros de actas, libros contables, mesas, sillas, roperos, ¿no? Y finalmente lo que encuentro en los archivos digitalizados en Family Search, que son los censos, las actas de bautismo, las actas de matrimonio, son estas otras pistas para ver cómo estaba compuesta la familia Giles Martínez después de que se consustancia el matrimonio entre Luis y Andrónica, quiénes son sus hijos, cuántos años tienen, qué ocupaciones declara Luis en ese censo de 1869, que va a ser el primer censo nacional. Lo encuentro previamente en el del 55, digamos en la situación de estar ya acantonado en la Guardia Nacional previo a salir hacia la batalla de Cepeda y luego la de Pavón. Y en las actas de bautismo es que finalmente confirmo que, porque yo tenía esta intuición que tal vez Martínez era un apellido muy común y Saturnina y Andrónica no eran hermanas. En las actas de bautismo confirmo que son hermanas, confirmo la fecha en la que se casan Andrónica y Luis y los distintos hijos que tienen, ¿no? Entonces, el cruce de fuentes fue fundamental. E igual de fundamental fue recuperar una serie de investigaciones que habían puesto el foco en ranchos o en la línea de Fortines, como las de Guillermo Bansato, que son fundamentales para entender desde fines del siglo XVIII a lo largo del siglo XIX todo ese territorio. Investigaciones como las de Eugenia Alemano, que reconstruyen también las disputas interétnicas entre criollos y poblaciones indígenas a lo largo del 18 y del 19 en esa zona, pero también reconstruir cuestiones más bien de cómo era el mundo del trabajo, cómo era la organización institucional, cuál era la disputa y cómo se daba la disputa entre mitristas y autonomistas, ¿no? Todo eso requirió que yo me familiarice con un montón de historiografía que para mí, que vengo de la historia de las mujeres trabajadoras en el siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires, fue también un ejercicio de centrar la mirada y salirme de mi cualidad de porteña.
Yo creo que este libro puede ser de interés de muchas personas, ojalá. Personas que les interese la historia del siglo XIX, em, en un ejercicio de cambiar el foco, de descentrar la mirada en un doble sentido, ¿no? Irnos desde la ciudad de Buenos Aires hacia otros territorios, dejar de pensar desde arriba para pensar más al ras de estas vivencias, poder insertar vínculos familiares, vínculos de pareja en estas trayectorias que hacían parte de esa transformación de un país. Creo que le puede interesar a personas que tienen ganas de adentrarse tal vez en la cocina de la investigación para poder ir viendo qué distintos documentos componen esa historia. Em, Creo que quizás le interese a personas que tienen una inquietud por la historia militar y se encuentren con un lado B de esa historia militar. Em, y personas que quizás estén siguiendo cuestiones de historia en perspectiva de género, o historia de las mujeres, o historia social, creo que es un aporte interesante para repensar.